Buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde porque, bueno, en realidad hay gente de diferentes países, aquí en España son las 8 y supongo que en algunos daré los buenos días. La intención cuando Manuel me hablaba de los webinars, yo entendí que al final la intención no es hacer un curso ni muchísimo menos. También mi idea un poco, al menos la mía, la de Mari, es tener también un espacio donde poder un poco compartir también los psicólogos, ¿no? Y poder hablar también de nuestra experiencia, que no sea algo como, vale, hay un profe que no, sino un poquito compartir y reflexionar juntos. Y al final yo creo que cuando hablamos de trastornos, hablamos de pacientes, pues también nos hace falta, ¿no? Un espacio para poder expresarnos y para poder un poco reflexionar juntos, ¿no? La intención, como no era hacer un curso, yo simplemente he hecho una pequeña ponencia con dos o tres cositas para invitaros a la reflexión. Y yo os invito a la reflexión y ya reflexionamos entre todos. Llevo días dándole vuelta que de cómo empezar. Y había algo que me llamó la atención y es una psicóloga, no sé, en algún vídeo de esto que te saltan, que decía como que los psicólogos se dividen como que realmente el psicólogo se divide en dos, se dividía como en dos formas de decir que el psicólogo depende de cómo vea el síntoma, así va a ser la relación con el paciente, ¿no? Entonces tú puedes ver el síntoma como un mecanismo de defensa fallido, desadaptativo, aquí, ahora, pero que en un momento de tu vida tuvo una utilidad y miramos el síntoma de esa manera o como el síntoma como si fuera el enemigo. Claro, yo me planteé esa pregunta y con mis pacientes le está haciendo la misma pregunta, ¿qué tipo de pacientes al final? Es decir, los psicólogos todavía podemos estar en esas dos, ¿no? En esa tesitura. Pero los psicólogos, los pacientes cuando vienen a consulta, ¿cómo creéis que ves el síntoma? ¿Como el enemigo o como algo que les ayuda? Como el enemigo. Entonces, a mí me gusta lo de más allá del diagnóstico porque viene mucha gente muy obsesionada con las etiquetas. A mí las etiquetas me ayudan un poco para conocer la sintomatología. Bajo una persona con un TLP, va a ser una persona que conecte mucho con las emociones, una persona más obsesiva, pues va a intentar conectar con las emociones, va a conectar mucho con sus pensamientos, pero uno se va a fusionar con lo que siente, el otro se va a fusionar con lo que siente, con lo que piensa. Y al final los dos tienen algo en común, que los dos sufren mucho. Entonces, una de las cosas que me hace estar aquí, a mí me daba pánico esto de hacer cursos y eso de exponerme y estas cosas, pero si estudié psicología casi a los 30 es porque tuve una dependencia emocional y lo pasé extremadamente mal. Y Manuel me dijo una frase que fue, si tú ayudas a un paciente, solo ayudas a uno, pero si formas a psicólogo, estás ayudando a mucha gente. Entonces yo, esto lo voy a hacer lo mismo que hago los cursos y lo hago todo. Tengo mi parte, evidentemente, yo soy una obsesiva de Manuel Hernández y todo su conocimiento lo tengo aquí porque me obsesioné con el parkour para poder entender cómo funciona una cabeza de una persona como yo. Y por suerte, pues al final el cerebro funciona para mucha gente igual. Es decir, el cerebro al final funciona para todo el mundo igual. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la circunstancia de las personas y lo que necesitan en cada momento. Es decir, al final casi todos nos estamos, nos protegemos de la misma forma, aunque sea opuesto. Es decir, las personas o intentan no conectar con lo que siento, intentan conectar, me explico, intentan conectar con lo que piensan. Al final, lo que yo hago para decidir cómo trabajo con un paciente es sus circunstancias de ahora. Si hay una persona que no tiene recursos y, por ejemplo, tiene un hijo y no trabaja y tiene una persona al lado que le está haciendo maltrato psicológico, evidentemente, yo me tengo que poner en la situación de esa mujer o de esa persona que viene. Entonces yo voy a trabajar para que esa persona pueda empoderarse y pueda tener un trabajo y luego dejaremos a la persona. Entonces el protocolo que me dice, no, no, mm, eso se tiene que, es contacto cero, sí, pero será contacto cero para una persona que tenga posible. Entonces yo siempre miro mucho las circunstancias de las personas que tienen en ese momento. Entonces hay cosas que yo ayudo a un paciente o le digo a un paciente que no se me ocurriría decírselo a otro. Me explico, y evidentemente, hombre, si hubiera un caso de maltrato, me explico de un maltrato físico, algo que su vida, bueno, que ya sabemos que también la vida está en peligro con el psicológico, ¿no? Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que cuando vemos protocolos o cuando vemos de esto ya automáticamente, no. Mirar la vida de las personas que le está rodeando, cuáles son las circunstancias, y evidentemente todos queremos que las personas estén bien, pero a veces para poder estar bien también necesitan una estabilidad. Y a lo mejor una persona que venga y no tenga un mínimo de regulación es muy difícil que pueda poner límite a su pareja, a su madre, a su tío o a su abuelo, como digo yo, ¿no? Entonces vienen pacientes a consulta que, venga, poner límite a tu madre, sí, pero es que esta persona no es capaz de poner el límite ni a la cajera del supermercado que le cobra una bolsa de más.
o al cajero. Entonces, si una persona no puede poner límite en la vida normal, gente que no le importa, es, es muy fácil decir, venga, no, pues tú lo que tienes que hacer es hacer esto, hacer lo otro. Entonces, siempre, por favor, mira las personas. Yo quería compartir un par de imágenes. A ver, que hasta ahora ya la tecnología también se atranca, como digo yo. Entonces, esto, por ejemplo, yo trabajo mucho con la galleta de jengibre y esto son cosas que me dibujan los pacientes. Independientemente de cuál sea el diagnóstico, cuando yo veo esto, una persona súper obsesiva, que no puede dejar de pensar en algo y que encima no se puede expresar porque siente un nudo en la garganta, yo lo que veo es sufrimiento. A mí, si algo me ha traído en esta vida, si algo me ha traído hasta donde estoy, es intentar que las personas sufran lo menos posible. Me da igual si es un TLP, si es un trastorno obsesivo, si es una persona que es antisocial. Es decir, yo intento apalear ese sufrimiento que estoy viendo en su cuerpo. Si al final, ¿qué es lo que vosotros cuando veis estos dibujos, qué veis? ¿Os imagináis una etiqueta o imagináis una persona pensando? Es decir, yo lo que cuando veo esto pienso, ¿cómo se tiene que sentir esa persona con este lío interno, ¿no? Entonces, al final da igual si una persona es obsesiva o tiene un TLP. Dibujo de un TLP, dibujo de una persona obsesiva. Los dos sufren muchísimo. Y evidentemente el modelo, el Parcube nos ayuda un poquito, pues a saber, por ejemplo, que a esta persona tengo que ayudarle. Yo siempre cuando, dependiendo de si me se fusiona más con el pensamiento o con la emoción, yo siempre le digo a los pacientes, mira, tú tienes muchas herramientas en lo que es la parte racional. Entonces, cuando tú me hablas de lo racional, yo voy a intentar llevarte a lo que sientes. Y las personas que me vinculan mucho con la emoción, les digo, mira, tú eres una persona que conecta mucho con la emoción, entonces yo te voy a ayudar a que nos podamos ir a darte herramientas en esa parte del cerebro que cuando, es decir, que cuando te fusionas tanto con eso que sientes, te cuesta mucho trabajo poner esa reflexión. Entonces vamos a intentar, cuando yo te vea mucho que estás en la emoción, llevarte arriba, ¿no? A mí, si algo me ha enseñado este modelo es aprender de neurobiología. Lo que más ayuda a los pacientes que tienen trastornos severos es saber que dentro de lo que cabe no son defectuosos. Es decir, al final hay una biología detrás de esto. Una persona obsesiva se fusiona muchísimo con el pensamiento, una persona más con el TLP se fusiona mucho con lo que siente. Mucho tiene que ver en la forma en la que tú gestionas la rabia. La rabia hacia afuera normalmente va a dar más trastornos antisociales, TLP. La rabia hacia adentro va a dar mucho más trastornos internalizantes, ¿no? Entonces, al final, poder psicoeducar a un paciente desde la neurobiología o desde la visión esta de que el síntoma, aunque aquí ahora, yo perdóname, pero yo me expreso así, aunque aquí ahora te joda la vida, eso que estás sintiendo en un momento dado te ayudó, ¿no? Y esto, por ejemplo, era un paciente obsesivo, ¿vale? Y cuando trabajamos un poquito en su historia, en qué hay detrás, ¿no? De qué tiene de bueno. Está todo el rato obsesionarse con las cosas, todo el día rumiando, qué tiene de bueno. Y al final, con el tiempo, trabajamos con su historia. Lo que había detrás es evitar todas estas cosas que se decía a sí mismo. ¿Qué hice yo de malo? Estoy gorda, no dejo de comer, porque me tratan tan mal, nadie me escucha, no tengo remedio. Es decir, al final, cuando vemos a personas y vemos que hacen cosas, por ejemplo, una persona que tiene un TOC, claro que tiene de bueno estar todo el día pensando en hacer esas compulsiones, pero ¿qué hay detrás de esas compulsiones? ¿Qué es lo que está intentando protegerse? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué tiene de bueno sobrepensar? A mí el otro día me pasó algo curioso, eh, porque, bueno, yo soy una persona, evidentemente, yo lo tengo todo. Yo siempre digo que soy una persona con el apego desorganizado, más organizado que existe, pero tengo un apego desorganizado, vaya, de la leche. Entonces, yo siempre vivo muy acelerada. Y en los últimos tiempos me he propuesto vivir más tranquila. Vale. Sobrepienso mucho. Yo soy una persona que siempre estoy pensando en lo que tengo que hacer. Vale. ¿Qué ocurre? Que cuando yo intento hacer, entre comillas, lo que sé, como todos sabemos, ¿no? Lo que tengo que hacer para estar mejor es dejar de sobrepensar y entonces yo entro en un bucle de procrastino y luego trabajo 12 horas seguidas. ¿Vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Ahí voy yo y empiezo a hacer las cosas en el momento, es decir, empiezo a hacer ciertas cosas. ¿Sabéis cuál es la consecuencia a corto plazo de intentar ir al día? Que me voy a morir de la ansiedad a corto plazo. Es decir, ¿qué tenía? Y yo me pregunto a mí misma, Mari, ¿qué tiene de bueno estar siempre pensando lo que tienes que hacer? Es que si estoy en alerta, estás siempre con algo en la cabeza y sobrepensando, tiene algo muy bueno. Y es que mi sistema nervioso está todo el rato en alerta. Y si estoy en alerta, nadie me puede hacer daño. Esto en la práctica clínica yo se lo explico a los pacientes. Digo, mira, normalmente cuando tenemos que buscar otras estrategias para seguir sobreviviendo, ocurre eso, ¿no? Ocurre que a corto plazo, perdóname por la expresión, pero yo siempre digo que superarse a largo plazo es joderse a corto, entre comillas. A corto plazo yo tengo como más ansiedad, pero a largo plazo lo que hago tengo mucha más energía y estoy mucho más concentrada. Entonces, intentar un poco entender, claro, es que es muy fácil decir, es que, ¿y por qué? Es muy fácil, para mí creo que es muy fácil juzgar, ¿no? A veces, y lo hacemos como de forma muchas veces automática, pero detrás de todo lo que veo o detrás de todos los pacientes que hay, lo que veo es mucho sufrimiento, ¿no? Creo que en estos dibujos se transmite. Si tú no ves más allá del síntoma, es imposible que realmente se pueda ayudar a alguien, al menos esa es la forma de verlo yo, ¿no? O la forma que yo tengo de verlo. Yo muchas veces se lo digo, es que yo tengo cuando ya me vienen ya, porque hay gente, no sé si os ha pasado, que saben más de psicología que vosotras. Nunca os ha pasado que tenéis pacientes que saben más de psicología que una, como digo yo. El otro día una me dijo una palabra y yo eso no lo había escuchado en mi vida. En mi vida. Muy fina, la palabra era muy fina, pues yo no me enteraba. Y entonces le digo, era una persona muy también muy obsesiva, muy cuadriculada, ¿no? Y le dije, ¿y qué hay detrás? Y al final, ¿qué estás intentando? ¿Qué hay detrás de eso, no? Es decir, me ha dicho una palabra y necesita, digo, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay de tu historia? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de ti, no? ¿Cómo has sobrevivido a tu historia? Yo estoy obsesionada en entender cómo la gente sobrevive a su historia. Entonces, todo lo que no tiene bueno, algo bueno ahora, lo tuvo en algún momento, ¿no? Una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, y dice que su ansiedad la dibuja así, como si fuera una cadena. Y cuando le digo que intente ponerle emociones a esas cadenas, me pone soledad, vergüenza, tristeza, ira, culpabilidad, vacío. Claro, si yo no entiendo qué función cumple esa cadena y esa ansiedad, es que es muy difícil. Si no entiendo la función del síntoma, es que es muy difícil realmente que el paciente pueda verse de otra manera. Esto es uno de los casos más complejos que yo he tenido. Eh, Creo que solo ver el dibujo de en medio ya te quedas un poco, uy, 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 te quedas un poco el sufrimiento y el dolor. Esta muchacha creo que estaba diagnosticada, tenía un TLP y también un poco de trastorno antisocial. Eh, claro, cuando te cuentan las conductas o vienen los padres o viene o alguien y te cuenta las cosas que hace, uno se pone las manos en la cabeza. Entonces yo siempre intento no juzgar, no juzgar, es decir, no juzgar no quiere decir que yo esté de acuerdo con la conducta que tú tengas. Yo se lo digo a veces a los pacientes, vea, a mí esa conducta no me gusta, pero que no me gusta no quiere decir que yo vaya a juzgarla, vamos a intentar entenderla, vamos a intentar entender qué hay detrás de ese arranque, qué hay detrás de eso que está ocurriendo, ¿no? Y evidentemente esta muchacha, pues imaginarse cómo se tiene que vivir sintiendo eso. Yo personalmente no sé si sabéis un poco de Parkour, pero el Parkour tiene algo que a mí me ha salvado la vida y a mucha gente, o al menos muchos pacientes míos se la salva, y es simplificar el caos, ¿no? Yo voy a señalar este dibujo de en medio. El modelo Parcue, el modelo metafórico, habla de que hay como cuatro partes de la personalidad: las heridas, las rechazadas, las controladoras, las impulsivas, ¿no? Cuando yo vi este dibujo, yo enseguida lo entendí. Y como ya entiendo de biología, se lo pude separar a la paciente. Y lo que le expliqué a esta paciente es, si nosotros, yo intento, es decir, las personas que tienen mucho trastorno y tienen mucho trauma y al final hay muchas historias desgarrantes detrás, para mí lo más importante es simplificar el caos. Simplificar el caos. Es decir, aunque parezca muy simplista, pero siempre piensa una persona que tiene tantas redes de memoria, que tiene tanto trauma, en su cabeza cuando le simplificas el caos, es como que la alivia. Yo siempre explico, digo, a ver, no es lo mismo. Es decir, dice, vamos a ganar la guerra. Pero no es lo mismo ver como 10.000 guerras, como digo yo, y todas, a cuál acude a coger todas esas guerras, que son 10.000 igual, pero la pones en fila.
Pues mira, toda esta guerra tiene que ver con esa parte herida, toda esta guerra tiene que ver con una parte rechazada, todo esto tiene que ver con una parte controladora, todo esto tiene que ver con una parte impulsiva. Las de 20.000 batallas las ves, pero las estás viendo en cuatro. Y eso, cuando hay mucho trauma y hay mucha cosa detrás, ayuda mucho. Entonces, claro, yo lo que veía aquí era el sufrimiento. Y aquí veía esa sombra negra. Y entonces cuando estábamos hablando un poco, al final lo que me contaba es toda esa soledad, todo ese vacío, todo lo que tiene que ver con esas partes heridas. Entonces yo si lo parto por la mitad, veía claramente, y por lo que estuve hablando con ella, como que aquí debajo estaba todo lo que era, espérate, que es que yo intento cambiar de color para que se vea mejor. Aquí debajo estaba toda su herida. Pero al final esa parte impulsiva, ella decía que se apoderaba de ella. Era como algo que le enganchaba. Claro, ¿por qué aparece esa parte impulsiva como una sombra? Porque al final lo que hay debajo es mucho dolor. Cuando ella sobrepensaba mucho y no podía dejar de obsesionarse con las cosas, también decía que era como que algo se le enganchaba. Entonces, claro, yo lo que le explicaba es, mira, digo, si te das cuenta al final, todo, casi todo lo que te pasa está siempre relacionado con lo mismo. Sientes un vacío inmenso, te sientes herida, te sientes rechazada, te pasan un montón de cosas y al final siempre viene esa sombra a protegerte de dos formas diferentes. O estás intentando controlar, o estás sobrepensando, o te vas del sobrepensar a explotar. Y es normal vivir así. Digo, vivir así, es normal que sufras. Cuando tú le dices a una persona, es que con esto que te pasa dentro, es que es normal que te sientas tan mal. Y ahora vamos a intentar, pues desde el modelo como lo hago, pues intentar trabajar ese trabajo entre fobias y trabajar todo eso, ¿no? Pero esto le ayuda mucho a los pacientes, esta forma de explicarle. Estas son las cartas del parkour, ¿eh? Y aquí un poco lo que intento explicar, o lo que yo intento transmitir a vosotros es que veáis más allá, ¿no? Es decir, que al final las cartas, los dibujos ayudan mucho, mucho más que las etiquetas y las palabras, porque no es lo mismo verlo, no es lo mismo hablarlo que verlo. Entonces, aparentemente ves una persona, a ti te dice lo que hace, que fuma porros y que es adicto al porno. Y de alguna forma, a lo mejor lo de los porros causa menos rechazo, pero dependiendo, yo que he vivido tantas cosas en mi vida, pues cuando alguien me viene que es adicto al porno, como que esas cosas ya me... Pero yo no veo lo que hay debajo, yo siempre miro lo que hay arriba. Y lo que hay arriba es una persona intentando salir de una sensación de vacío y de una sensación es decir, ansiedad y la hiperactivación, un sistema de defensa hiperactiva. Entonces, si yo me quedo solo con lo que me trae a consulta, con lo que le han etiquetado, yo no puedo ver lo que hay detrás. Y para mí es muy importante ver lo que hay detrás. Y para ellos más. Entonces, yo quería compartir, por cierto, es que has dicho, me acabo de caer. Creo que Manuel va a dar un curso de las cartas el día 22. ¿Puede ser? Ponlo ahí en el de esto, yo sigo. ¿Vale? Porque es que al ver lo de las cartas me de esto. Eh, Las cartas es una pasada. Yo es que soy muy fan de las cartas. A mí cuando me dicen las personas, es decir, yo hace 5 años que soy psicóloga, ¿no? Y cuando me dicen muchos psicólogos, yo hago muchas supervisiones y me preguntan cosas sobre cartas. Y no veas, Mari, es que eso que haces con las cartas para flipar. Digo, no, para flipar lo que haces tú. Yo no sé cómo se puede trabajar sin cartas. A mí me quitas las cartas, me quitas los superpoderes, como digo yo, entre comillas. Entonces, para mí las cartas y los dibujos es de las mejores técnicas que para mí hay, porque te ayuda a que la persona pueda verse desde fuera. Y yo siempre le digo esto a mis pacientes, ¿por qué intento siempre que las personas se vean desde fuera? Yo creo que todos hemos escuchado, da igual, independientemente del país, a que todos hemos escuchado muchas veces que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, que nosotros nos tratamos a nosotros como nos tratamos a los demás. Todo eso es en todos los países, ¿verdad? Es mundial, ¿no? Vale. Yo siempre digo que cuando tú ayudas a la persona a verse, cuando tú le pones una carta, esa mirada que tiene hacia lo que hay delante podría ser lo más parecido a la mirada que tú puedes tener cuando ves a un amigo. Si tú dejas todo lo que hay dentro, es muy difícil poderse ver como tú verías a otra persona. Entonces a mí, cuando le digo a los pacientes, no, no me hables de ti, háblame de cómo se siente, por ejemplo, Emilia. Lo que yo estoy intentando, cuando le digo háblame de Emilia, lo que estoy intentando es que Emilia pueda verse con los ojos que vería una amiga. Pero muchas veces cuando estamos dentro de nosotros en nuestras vidas es muy difícil vernos, que no sea para juzgarnos o meternos caña. Y hay cosas, yo siempre digo que hay trastornos y traumas, que esto es algo que yo me he inventado, ¿vale? Que es trauma más de 20.
Y un día una psicóloga me preguntó, Mari, ¿eso de trauma de 20 qué es? Y digo, mira, en mi cabeza trauma de 20 es personas que con las cosas que hemos vivido, con las cosas que hemos vivido, lo más normal es que tuviéramos en un psiquiátrico. O hubiéramos ingresado alguna vez en un psiquiátrico, o tuviéramos, o hubiéramos terminado siendo psicópatas, abusadores, maltratadores, o drogadictos, o alcohólicos. Entonces hay un trauma que es más de 20. Y entonces yo le explico a los pacientes que a veces ese trauma más de 20, la psicología, entre comillas, normal no les sirve. Porque esa psicología de tanto yo, imaginarse un yo cuando tiene 200.000 redes de memorias traumatizadas. Y estamos con el yo, el yo, el yo. Entonces, yo digo que hay psicología para como tramos más de 20 que tenemos que aplicar otro tipo de cosas. Y sabéis lo que me dicen muchos pacientes, que eso nunca nadie se los ha dicho. Dice, es que tú me estás diciendo que yo haga cosas que a mí que nunca me ha dicho otras personas que haga. Y digo, claro, digo, porque por suerte mucha gente no está en trauma más de 20, pero sé lo que es un trauma más de 20. ¿Y sabéis por qué me di cuenta de eso? Esta imagen, es decir, cuando haría algo que me peta mucho la cabeza o siento algo, yo siempre soy muy aplicadita. Entonces yo hago lo que el Parkour me enseña, simbolizo, ¿no? Ocurre que la persona esa que me abusó y que me maltrató hasta los 17 años, apareció después de muchos años que llevaba fuera, ¿no? Y eso fue hace 2 años y cuando esa persona apareció yo entré en pánico y me metí en la cama. Y fijarse lo curioso, ¿no? Yo intentaba simbolizar eso que sentía para contárselo a Manuel. Y no era capaz de decir, mira que hay cartas y mira que hay cosas, todas las domino. No había una carta capaz de expresar lo que yo sentía. Y me acordé de este dibujo. En ese momento, Mari, psicóloga que da cursos, que da clases, y Mari, me explico, se supone que ella lo tiene que saber, ella lo sabe, lo tiene que gestionar. Esto no va de saber. Esto va de lo que de todas esas redes de memorias traumáticas que tenemos ahí detrás. Entonces yo cogí y le mandé esta foto a Manuel y le mandé la foto de en medio. Y le dije, si yo tuviera ahora mismo que identificarme lo que yo siento dentro, sería eso. ¿Y sabéis lo que luego reflexioné y me di cuenta? Que yo en ese momento me sentía una mierda porque estaba en la cama con todos los recursos que tengo y no me podía mover porque estaba en pánico. Y entonces después, cuando ya pude poco reflexionar, me dije a mí misma, digo, ostras, Mari. Y le hablo a Mari. ¿Por qué le hablo a Mari? Porque Mari necesita tener una voz que nunca ha tenido, alguien que le hable bien. Por eso le hablo a Mari. Porque Mari es Mari niña, Mari adulta, Mari adolescente, Mari es todo. Cuando yo le hablo a Mari, estoy haciendo con ella algo que es darle esa voz que nunca tenía, una voz que la admire o que le haga ver las cosas de otra manera. ¿Sabes lo que le dije a Mari? Digo, vamos, Mari, si tu paciente que ha dibujado esto actualmente está ingresada en un psiquiátrico, ¿por qué te juzga tanto porque tú tienes una pastilla, toma y estás en tu casa acostada? Es que tú sientes lo mismo que siente ella. Y eso no es decir, y ni ella es más débil, ni yo soy más fuerte, ni nada tiene que ver con la fortaleza, con las debilidades. ¿Me explico? Pero si yo no supiera todo lo que sé de biología, si yo no supiera todo lo que sé del parkour, yo creo que ese día me hubieran tenido que internar. Porque es que no se puede hacer nadie una idea de lo que se remueve. Por eso es muy importante ver lo que hay detrás. No sé si os ha pasado cuando habéis estudiado el DSM, que a veces uno piensa, yo creo que tengo todos los trastornos, ¿no? Al menos a mí me pasa, ¿no? Y mucha gente que conozco cuando estudiaba decía, yo cuando leí el DSM me pongo a mirar y yo lo tengo todo, Mari, me dice, yo lo tengo todo. Detrás de las personas hay una historia. Y casi lo que encuentro en todas las historias es que la voz que le acompaña es una voz que se machaca mucho. Y hay que enseñar a las personas, sobre todo a gente que tiene mucho trastorno y que tiene trauma más de 20, a decirle que no se trata de conformarnos, pero se trata de ser realistas. Y que cuando tú te vienes de unas historias donde las consecuencias de lo que tú has vivido es terminar ingresando en un psiquiátrico o terminar teniendo eh, ese tipo de cosas, al final, claro que voy a ayudarte con tu TLP, con tu trastorno obsesivo, con tu apego evitativo, yo te voy a ayudar con todo. Pero que detrás de todas esas que hablamos hay mucho más. Y eso es lo que tenemos que intentar sacar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar reconducir. Y hay un pequeño fragmento, esto del posgrado, ¿vale? En el posgrado, a conciencia, espérate que quiero cerrar esto, quiero hacer muchas cosas aquí. En el posgrado, yo cojo unas cartas y explico cómo yo psicoeduco a un paciente. Y creo que es muy importante, ya con eso os dejo y nos quedamos este media horilla reflexionando, porque como un paciente con TLP, al final.
¿para qué nos sirven los diagnósticos? Porque nos da una sintomatología, pero detrás de esa sintomatología hay unas emociones, hay unas sensaciones. Entonces yo en este caso utilizo las cartas de Anabel González para que me digan cómo se sienten. Y utilizo los sistemas de protección y les digo que cuando se sienten así, ¿qué están haciendo aquí ahora? Y ahora con la experiencia y os daréis cuenta cómo psicoeduco y cómo ayuda al paciente a que pueda ver lo que veo yo todo el rato. Yo siempre mi cabeza es, es decir, evidentemente todo esto viene por todo lo que ha estudiado una del Parcube, ¿no? La disociación. Vivimos como un mundo. Estamos aquí, pero es que estamos aquí, pero hay algo que no está aquí, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces yo siempre tengo cada vez que veo un paciente veo algo, veo como dos mundos. El mundo de ahora que te jode el síntoma, pero siempre pienso en esto que estás haciendo aquí ahora, en qué momento te salvó, cómo te salvó. Y fijarse partiendo de ahí cómo lo hago, ¿no? Y entonces voy a compartir este poquito, que esto es del posgrado, ¿vale? Pero he sacado esto para compartirlo con vosotros. Esto va a ser que no es y esto va a ser que sí, ¿vale? Porque, a ver, fijarse, yo esto lo utilizo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me podéis hacer así? ¿Se escucha el... Espérate. ¿Se escucha? Para psicoeducar al paciente. Cuando hago las cosas, no sé cómo explicarlo, es que a mí yo también voy como a tiempo. Hay tiempo que me da por estas cartas, las cojo, hay tiempo que me da por otra, no sé, es como yo tengo un montón de recursos y si algo me sirve lo voy haciendo y si no voy cambiando. Pero me voy a obviar lo que pone a la izquierda y os voy a explicar cómo lo psicoeduqué, ¿vale? A mí esto es una paciente, ¿no? ¿Cómo le psicoeduco? Todo el parkour en 3 segundos sin que estudien biología. Vale. Una paciente. Os lo he puesto diferente porque me cogió cómo se sentía, asustado, confundido y siento que no pertenezco, ¿vale? Y cómo se puede psicoeducar. En 3 minutos un parkour, ¿vale? Yo conozco la historia de vida más o menos de la paciente. Yo recordad que siempre esto lo hablamos, pero que esto después de las primeras entrevistas, ¿vale? Tú ya conoces algo de tu paciente, un poquito de su vida, ya sabes si las cosas son más complejas, menos complejas. Y cómo le explico lo que os he dicho a vosotros de diferentes mundos con las cartas. Entonces, ella me coge eso, confundió no sé qué, y entonces yo le digo, bueno, y aquí ella me está hablando, estoy en el presente, ¿vale? Un paso en el presente, un paso en el pasado. Y como yo tengo la visión de que en todos los lados pasan cosas, estamos en su presente. ¿Cómo te sientes? Asustada, confundida y me siento que no pertenezco. Y aquí ahora, eh, ¿qué haces cómo crees cómo te proteges, ¿no? Cuando sientes eso, cómo crees que te defiende o lo que sea, la pregunta que queramos utilizar. Entonces ella dice, pues, que cuando se siente asustada, ataca y se siente en alerta. Y que no lo entiende, que no lo entiende, que no lo entiende, que se siente confundida y que cuando se siente confundida lo que hace es que se encierra, que lo que hace es que no, es como que no quiere saber nada, no quiere hablar de nada, se encierra y al final termina sintiendo que no pertenece de ningún sitio y cuando no pertenece lo que hace es pues que evita situaciones, no deja que la gente vaya y lo que hace es que se encierra. Es decir, una paciente que aquí ahora tiene miedo y ataca y le da ansiedad. Se siente confundida y después de y confundirse porque ya la ha liado, ya no quiere recordar lo que ha hecho, ya se hace una bolita y de pronto ya se siente que vale una mierda y lo que hace es evitar, no deja a nadie que entre y se oculta. A mí esto me lo dice un paciente digo, racional adulto. Yo cuando veo esto, ¿alguien cree que tiene algo de bueno? ¿Cómo hago que el paciente pueda verse a sí mismo a través de lo que veo yo? Porque yo no veo eso, yo veo esto. Cuando conozco su historia un poquito, ¿vale? Y entonces les explico, yo veo en mi cabeza, veo dos mundos siempre. Veo el mundo que aquí ahora te jode la vida, pero yo siempre intento entender cómo te salvó la vida. Todo eso que tú haces aquí ahora, que es atacar, estar en alerta, no recordar, encerrar tus sentimientos, evitar no dejar entrar y ocultarte, todo lo que te jode la vida ahora, que te impide ser feliz, cómo en un momento de tu vida te ayudó. Y entonces, ¿cómo psicoeducaría paciente? Mira, con lo que me has hablado de tu historia, es decir, esto después de psicoeducación y que entienda un poquito, ¿no? Se lo explicaría así. Mira, entiendo perfectamente que te sientas mal. ¿Por qué? Porque si tú aquí ahora
Me está diciendo que cuando te asustas, lo que hace es atacar, ponerte en alerta, lo que hace es encerrarte, sentirte mal, sentir que no perteneces, pues evidentemente esto que estas estrategias, esta forma de defenderte aquí, ahora en el presente, no te están ayudando. Pero con lo que me has contado de tu historia, quiero que veas que lo veas de otra manera. Si tú cuando eras pequeña te sentías asustada, la única forma de que alguien te viera es teniendo ansiedad y sintiendo rabia para que alguien se diera cuenta de que te estaba ocurriendo un abuso o lo que fuese o lo que pasara, era muy adaptativo porque cuando uno es pequeño y se siente asustado, quizás pelearte es la única forma que alguien te vea y la ansiedad pues te estaba diciendo que había un peligro y por eso te ponías así. Cuando uno es pequeño y cuando uno es pequeño con la situación que tú has vivido y se siente asustado y ataca, es muy adaptativo. Si tú te sientes confundido porque te están abusando y la persona que te abusa es la que te pone el desayuno, pues no quieres recordar encerrar tus sentimientos, es muy adaptativo. Y cuando uno vive un abuso, sentir que no pertenece, intentar que no entre y ocultarte hacerte pequeña, te estás protegiendo de lo que está ocurriendo. Y la paradoja y cómo funciona el cerebro y cómo funciona el sistema nervioso este es el lío que tiene todo el mundo, hija. Que todo lo que te ayuda en un momento de tu vida cuando eres pequeña y te salva la vida, cuando eres adulta te la jode. ¿Por qué? Porque eso le benefició a esa niña, pero aquí ahora, siendo adulta, cuando una persona se siente asustada, lo que tiene es que intentar calmarse. Aquí ahora, cuando uno se siente confundido, tiene que hablar de sus sentimientos. Y aquí ahora, cuando uno siente que no pertenece, tiene que dejar entrar a esa gente y no se tiene que esconder. Y todo lo que necesitas hacer aquí ahora para sentirte bien es algo que te podía joder la vida en aquel momento de tu vida. Y este es el lío, que todo lo que en un momento de mi vida me ayudó a estar bien, ahora necesito totalmente cosas opuestas. Pero el cerebro siempre va a tender a hacer lo que en un momento de mi vida me sirvió. Por eso es importante no juzgarse, verse desde fuera, intentar entender, vale, esto aquí no me sirve, pero en qué momento de mi vida me sirvió, ¿no? Y para mí una de las cosas que más esa psicoeducación, poder psicoeducar esto con esto, me parece una pasada, porque estoy explicando, yo les digo, mira, con esto te estoy explicando 10 años de estudio que yo explico todo esto, te lo voy a plasmar en 3 minutos. Y ahora os pregunto, después de explicarlo así, ponerse a la situación de un paciente que no sabe de psicología, que no sabe de parte. Si yo, porque conozco su vida, porque no juzgo, y que no os veo, hijo, que es que no os veo, ahora os veo. ¿Qué forma de psicoeducar? ¿Qué os parece esa forma de psicoeducar? Es que para mí es explicarle todo lo que he estudiado, explicarle todo el posgrado en 2 segundos. Me voy a quedar con esta frase. Maravilloso. Me quedo con esta frase de Steffi. Y ahora ya, pues, en estos 20 minutitos que nos quedan. Y el paciente se queda como vosotros. Ay, espérate, que me estoy escuchando todavía. Ya no me quiero escuchar más. Lo que quiero todo el rato. Vale, ya no me escucho. A ver, ahora, ¿qué os parece? A mí personalmente me parece, a mí lo que mejor, a ver, para mí el parkour yo siempre lo digo, para mí va mucho más allá que un modelo terapéutico. Y a veces siempre digo, me dice, es que no va como la del parkour, y digo, a ver, si mi figura de apego es un modelo terapéutico, imaginarse cómo ha sido mi apego, ¿sabes? Pero a mí el parkour lo que me ha ayudado a mí personalmente y lo que intento ayudar a los pacientes es a que deja de sentirnos defectuosos y a dejar de creernos que somos pacientes resistentes, que nos queremos joder la vida como somos tontos, no tenemos otra cosa que hacer que jodernos la vida, porque no tenemos otra cosa que hacer que pagarle a un psicólogo, ¿no? Entonces yo intento explicar las cosas así. Por eso es tan importante ver las cosas en dos mundos. Porque es que es imposible, imposible que como te quedes en el mundo de ahora viendo la sintomatología o el trastorno que hay, le encuentres algo bueno. Es que, ¿qué tiene de bueno aquí ahora las cosas? Pues evidentemente fijarse en lo que le explique a esa paciente. Y ahora pues ya este ratito os invito a la reflexión, que yo ya me callo, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Esto es un fragmento del posgrado. Tanto la Podéis verdad hablar que un poquito, podéis coger relevo, podéis hablar. Aquí hay manga ancha. hola, bueno, María, gracias por compartir todo lo que dijiste hasta ahora. Muy agradecida de mi parte. Y veo esta explicación que hiciste de la psicoeducación, lo cual me vengo preguntando desde que comencé el posgrado, ¿cómo psicoeduco? ¿Cómo psicoeduco? Y sí, en 3 minutos, pero digo, ¿cómo? O sea, la explicación que vos le haces es tan sencilla,
pero bueno, requiere como mucha práctica también. Esas cartas, ¿cuáles son puntualmente? Lo comentaba la de Anabel González. Ah, la de bien. Em, nada, o sea, mi objetivo es llegar a eso quería compartir realmente, pero no me parece nada sencillo. No, evidentemente yo el primer día tampoco lo hice, pero es que cuando empiezas a ver a las personas y te quitas un poco, es decir, cuando tú empiezas a mirar a los pacientes, no pensando en el trastorno ese, cómo se lo quito porque le está jodiendo la vida, perdóname que es que yo hablo así, perdonadme, pero es que no. Entonces, cuando yo saco eso de la ecuación y siempre busco cómo, que en qué momento le ayudó a hacer esto que está haciendo ahora, que no le ayudara en nada, pero en un momento le ayudó. Entonces yo siempre explico que si yo no deshago ese nudo de esa red de memoria traumática y que no está integrada, es que es muy difícil que yo deshaga el nudo aquí ahora. Y las personas, si no lo ven así, es que todo el rato para la paradoja es que lo único que hago es que no se sientan defectuosas o que por lo menos se sientan menos defectuosos, baje el grado de sentirse defectuoso. Porque es que hay muchos pacientes que sienten que realmente el problema son ellos y no somos nosotros los problemas. Es que mi cerebro era muy adaptativo hacia ciertas cosas, muy adaptativo. Atacar, entre comillas, por una situación, por ejemplo, como la que viví yo, imagínate. Pero claro, eso cuando yo tenía ya 19 años, como que no, me explico. Pero es que en ese momento, claro, entonces, cuando para mí se psicoeduca así, y llegarás a psicoeduca así, Agustín, porque más que ya te he visto siempre mucho, siempre te conectas, siempre estás ahí viendo y me gusta mucho, ¿no? Porque sé que eres asidua. Eh, Cuando tú empiezas a verlo de otra manera, también lo puedes transmitir de otra manera. Y Bien. cuando empiezas a verlo, porque yo al principio esto es lo que yo veía, yo ahora ya se lo transmito a mis pacientes, pero yo antes no le transmitía esto. Pero es que Ujú. cada vez lo voy viendo más claro y cada vez lo veo antes. Y cada vez cuando alguien me ponga como mi de esto es como, no es como te quito el síntoma, es en qué momento de tu vida te ayudó este síntoma. Entonces, como mi objetivo ese, cada vez me cuesta menos trabajo podérselo explicar a ellos. Bien. Perdón, Existe la María, posibilidad, perdón, perdón, colega Claudia, existe la posibilidad de esto, al ver la otra cara de la moneda, como quien dice, entonces existe otra nueva posibilidad, no volver a esa herramienta que me ayudó en ese momento. Claro, para mí lo más importante es que las personas dejemos de juzgarnos. Es que es muy difícil cambiar las cosas si todo el rato te estás metiendo caña. Entonces, cuando ellos entienden eso, lo que baja es un poco ese peso que tienen en la cabeza de sentirse todo el rato que hacen las cosas mal. O la paradoja de la pregunta del millón. Es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo dejar de hacerlo, claro, porque no eres tú, aquí y ahora. Es que la que no puede dejar de atacar es aquella niña. Si yo no trabajo con aquella niña, es muy difícil que deje de atacar tú. Entonces, a mí la pregunta que casi todo el mundo de los pacientes que vienen es que yo sé cómo hacerlo. Yo la teoría me la sé, pero la práctica no. Claro, porque en la práctica tenemos que verlo primero. Yo siempre lo digo. Si yo no te ayudo a ti como adulto a que tú puedas entender lo que ocurre dentro, ¿cómo voy a trabajar con lo que hay dentro? Primero te tengo que ayudar a ti a separarte de eso y que entiendas un poco. Mira, yo pongo el ejemplo de la autoridad o las alarmas, ¿no? Y yo le explico, vamos a ver. Si tú ves un guardia civil o a ti te suena una alarma por la mañana, a ver, gracias, gracias, gracias. Lo que es una alarma normalmente a la gente no le hace. En general, da igual en el país que esté. Una alarmita no te hace gracia. ¿Qué es lo que hace que tú no cojas la alarma y digas a toma viento la alarma? O que empieces a mentalmente a decirle mente mil cosas a la alarma. Pues que tú sabes que cumple una función. Cuando tú ves un guardia civil o tú ves algo, te puede dar coraje la autoridad porque me puede denunciar, pero al final cumple una función. Y esa función en muchos momentos de tu vida te beneficia. Aunque a lo mejor en ese momento pues, no te esté beneficiando. Entonces, por eso yo lo explico así. Es que si, a ver, yo no te voy a quitar, esto no va a cambiar tu vida a entender el síntoma. Tenemos que trabajar con todo lo que hay debajo. Pero yo me imagino una alarma sonando que yo no sepa por qué suena, imaginarse eso. Una alarma que esté todo el día sonando y tú no sepas que suena porque tienes que recoger al niño. O que suena porque tienes que ir a trabajar. O que suena porque tienes que hacer algo. ¿Cómo terminaría uno? ¿Qué sentiría uno hacia la alarma? ¿Rechazo? ¿Fobia? ¿Miedo? ¿Rabia? Y llegaría un momento que te desplomaría porque dices, esto se calla o me muero. Entonces, entender qué hace no que te quite, te alivie, pero baja mucho la intensidad. Y ahora ya tenemos que ir trabajando para hacer que esa alarma baje, ¿no? Y que la puedas gestionar. Para mí, por eso es tan importante entender la función del síntoma. Porque si hay cosas que yo no entendiera para qué sirven, no sé qué haría con ellas, la verdad.
Y luego hay algo, Agustina, que también me pasa. Yo he estudiado tarde, es decir, yo me salí de colegio con 16 años sin estudiar. Yo estudié psicología después de una dependencia emocional y empecé a trabajar y a estudiar y a hacer las pruebas de sexo en la universidad, ¿eh? Claro, entonces yo tengo dos formas de explicar las cosas. Yo se lo explico a Mari que le importaba la psicología, lo que yo te digo a ti que le importaba, que era nada. Mari, aquella Mari lo único que quería era estar bien. Entonces yo, es verdad que tengo esa forma de explicar, que yo muchas veces cuando voy a explicar algo al paciente me acuerdo de Mari que no sabía de psicología. Y la que no quiere estar 7 años, 8 años o 5 años sesionada con el parkour para entenderse. Pero luego tengo el otro punto, que si me viene un paciente súper que necesita que le explique, pues te das cuenta de la neurobiología que tampoco se me caen los anillos. Y lo más importante, si me viene alguien que me pregunta qué tiene que ver lo que tú viviste con ahora, pues también te lo explico de la neurobiología. Pero claro, yo tengo mucha capacidad de psicoeducar. ¿Sabéis cómo psicoeduqué el otro día dos partes? Una parte controladora y una parte impulsiva. Normalmente las partes controladoras quieren que estés bien a largo plazo, intenta controlar. Y las partes impulsivas necesitan que estés bien a corto plazo, normalmente, ¿no? Entonces, tengo un paciente, muchas veces la gente, es que las personas no saben qué sienten. Y entonces trabajamos con cartas, había una parte, una parte más controladora y una parte más impulsiva, ¿no? Y yo intentaba explicar, bueno, ¿qué crees que siente esta carta por esta? ¿Qué siente esta carta por esta? Y todo el rato era, no sé, no sé, no sé, eso me pasó el otro día, no sé. ¿Y cómo crees que lo entendió? ¿Sabéis lo que le dije? Digo, vamos a ver, olvídate de las cartas. Tú imagínate que tú ves una persona, y entonces ahí la pongo a que, cuando yo digo, tú imagínate una persona, lo que estoy haciendo totalmente es sacarla de la ecuación de emociones, de pensamiento, como la estoy dejando como lo más libre que puedo en la cabeza. Digo, tú imagínate que hay alguien que está de fiesta y se lo está pasando pipita, está ahí bebiendo, bailando, se lo está pasando que no vea. Y de pronto sale de la discoteca y se cuenta con un policía. Y está en toda su pompa. Y ahora se encuentra un policía. ¿Qué crees que puede sentir esa persona que lo que quiere es seguir divirtiéndose cuando ve que hay un policía que lo va a cachear? ¿Qué crees que va a sentir esa persona por el policía? Hombre, pues coraje, no sé qué, digo, pues apunta, apunta. Que eso es lo que siente esa parte impulsiva por la controladora. Y el policía cuando ve a un niñato ahí pasándose los pipitas, no sé qué, no sé cuánto, y me dijo él, rechazo. Y también coraje. Y digo, pues apunta, apunta. Entonces yo es verdad que tengo esa facilidad. Y en los cursos, en los posgrados y en los cursos, tengo la facilidad de así como de paciente y psicóloga, porque por un lado tengo toda esa parte racional que me ha dado Manuel y que Manuel me la ha inculcado, ¿no? Y el parkour me la ha enseñado, pero luego intento explicar las cosas a una Mari que no tenía estudios, ni tenía posibles, y en el fondo le importaba un poquito, le daba igual lo que era una parte controlada, una parte, no sé si me explico. Ella lo único que quería era estar mejor. Y con ese ejemplo tan tonto, entendió, digo, pues esto es lo que te está pasando. Si tú tienes una parte de ti que quiere estar bien ya y tienes otra que está todo el rato regañándote, ¿cómo crees que se lleva el sistema? Por lo mismo que una persona que quiere estar de fiesta se encuentra en guardia civil, pues, un poquito regular. Entonces, eso le ayuda al paciente a poder entender que si yo no entiendo en qué momento de tu vida hacer esta acción o que aparezca esa parte más impulsiva fue adaptativa y en qué momento esta parte controladora fue adaptativa, si yo no intento que tú veas los dos mundos desde fuera, es muy difícil que pueda, de- que pueda haber un consenso dentro o una negociación. Y fijarse qué forma yo, que me hizo gracia. El otro día me decía una psicóloga que me supervisó, decía, Mari, es que va a tener que hacer un libro de psicoeducación. Digo, es verdad que voy a tener que hacer un libro de psicoeduca, porque es que es verdad que explico cosas muy difíciles, intento explicarlas muy fácil, pero porque pienso en Mari, que no tenía estudio y que no sabía de psicología. Y es la mayoría de nuestros pacientes, no que no tengan estudio, pero que no saben de psicología, evidentemente. Muchas gracias, De María. nada, Agustina. Bueno, Sagra, que a ti no te he escuchado hablar. ¿Tú de dónde eres? Pues soy de Córdoba, pero ¿Alá? vivo en Albacete, sí. ¿Alá? Yo soy de Málaga. Ya, ya, lo sé. Si es que te conocí en el Congreso y me recordaste mucho mi propia historia. Yo estoy empezando a estudiar ahora, a mis 47 años, y bueno, mi psicóloga, que es maravillosa, me trató con el método Parcube y eso ha hecho que me interese mucho por el tema. Y nada, en ello estoy. Estoy empezando lo que tú ya has conseguido y estoy muy contenta y muy
y muy Qué bien. Y motivada. si eres de Albacete, evidentemente son muy buenas psicólogas las que hay en Albacete. Y aparte, la mía te conoce bien. Hombre, claro. He ido a Albacete. Y las conozco, las conozco. Sí, sí. La Pues verdad es nada. que me alegro. Pues ya te digo, estoy empezando ahora, pero es que me interesa mucho el tema y la verdad es que cuando te conocí me impresionaste muchísimo y nada, como sigo a la academia y mi intención es eso, terminar la carrera, hacer el posgrado y lo que haga falta porque me encanta. Qué bien, me alegro. Mm. Y las demás quería aportar algo. Davinia, ¿tú qué te vas a casar? ¿Tú qué dices de todo esto? Todo tiene sus pros y sus contras, como tú, todo tiene sus pros y sus contras. Pues a mí me pasó algo con las cartas. Cuando estaba haciendo las prácticas, yo ya estaba ahí con el Parcube y las cartas. Y el que estaba el que estaba como director del centro de prácticas era pues muy cerrado, ¿no? Pero no era con Y nosotros, ¿no? Me refiero. no, No, muy eso, cerrado de lo de mío, cuadriculares. de hace 25 años y esto. Y había un chavalín con TOC que tenía 22 años. Y yo le escuchaba que le decía, léete este libro del TOC y no pasaba de ahí. Léete este libro del TOC porque esto es como dejar de fumar. Cuando te entren ganas, pues tienes que dejar de hacerlo y ya está. Y yo decía, Simpleza, ¿no? claro, pero es que imagínate, tenía como 100 rituales al día Qué pena. y pensaba que él pensaba que si no lo hacía, a su familia le iba a pasar algo y que si no le pasaba algo a su familia era porque él lo hacía. O sea, imagínate. Y yo un día le digo, ¿puedo atenderle yo? Y cogí mis cartitas, Bueno. le cogí y descubrimos, bueno, me sacó un huevo, o sea, el huevo este, la carta de la Sinner, esta que Sí, supone que es una mariposa. la que Y sale. claro, Pero esa de la mariposa no es de la Ginere o de la ¿no es de la Sinner? la de Bueno, la que sale la mariposa, bueno, da igual, pero que no me sí. acuerdo. Sé Bueno, cuál es, sé cuál es. aparte que lo hablé con Manuel y todo, total, que al final resulta que tenía, lo que le pasó fue que a los 4 años se murió su abuela, hizo una mala gestión emocional de la muerte de la abuela y desde entonces estaba obsesionado con que a su familia le iba a pasar algo. Claro, Y a partir de ahí, me dijo, quiero que me trates tú. qué Y a bueno, partir Daniel. de ahí empezó a bajar el TOC. Qué bien. Claro, pero es que así un montón de casos. También me pasó con otro señor que no podía dormir. Primero el médico nada. Higiene de sueño nada. Y un día le digo, ¿puedes venir conmigo? Y fui así un poco bruta como tú. Y le dije, dime qué cojones te pasa. Y me dice, y le digo, a ver, si no tienes, o sea, si no te pasa nada físicamente ¿Físico? y te hemos hecho higiene de sueño y tal, le digo, ¿qué estás rumiando? Aparte me dijo, es que un día, aparte decía cosas como el cerebro me hizo crack, como que vi las paredes de no sé qué, tal, y le decía, el otro le decía, eso son las drogas. Y me dijo, gracias, por fin alguien me ha visto. Y sin cartas conseguimos ver que se había obsesionado sexualmente con su sobrina y era una persona que era muy inteligente y que moralmente no, o sea, le costaba mucho y estaba, o sea, como que se disoció. No podía aceptar esa moralidad. A partir de ahí lo trabajamos y empezó a dormir, pero vamos, así. Qué bueno. O La sea verdad que las cartas que están un poquito más allá sin prejuzgar, evidentemente. exacto, las cartas, escuchar más allá, o sea, ver más allá del síntoma, ver a la persona y eso, y escuchar, me parece, vamos, que parcube a muerte. Sí, Parcube verdad que las sí. cartas y no quedarte en el síntoma, porque si te quedas en el síntoma y debajo hay algo que va a desplazar el TOC o va a seguir igual. Totalmente de acuerdo contigo, Davinia. Muchas gracias por compartir la experiencia. Familia, antes de irnos, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere compartir algo? Zaira, Zairi, no, es Zairi. ¿Que te vayas con el perrillo? Sí, hola, buenas noches. Eh,
Nada, me dejas muy antojada de hacerme el curso de cartas. Trabajo con MDR, ¿no? Y bueno, llevo muchos años en esto y me hice el curso de Anabel, pero de estas cosas que veo tanto que luego me cuesta bajar, ¿no? Entonces tengo las cartas impresas de Anabel y no sé cómo utilizarlas y este tipo de cosas, ¿no? Así que te agradezco ese resumen que has hecho de psicoeducación y nada, gracias por Gracias a compartir. ti, Zaire. Zaire, ¿eres de aquí? De... Soy colombiana, vivo en Valencia. Vale, porque es que como he visto que es de noche, digo, por eso te pregunta. No, estoy en el salón y no he encendido la luz. Pero la pantalla la veo bien. Pues muchas gracias por compartir. Bueno, A ti. familia, gracias a todas. Si alguien quiere decir algo más, que ya me da cosas de pujaros, ¿no? María Emilia, que no te he escuchado. A Tania sí la he escuchado, creo. Yo es que ya me gusta siempre escucharos ya antes de irme. Hola, ¿qué tal? No, a mí me ha encantado, ha sido muy lindo y me parece que justamente algo que tiene Parkour es que es muy humano y justamente de eso se trata, de ver a la persona, ver las historias de vida con las que estamos tratando y no solamente intentar etiquetarlas. Así que muchas gracias, me ha encantado. A ti, corazón. Bueno, te iba a decir Manuel, pero no eres Fernanda todavía, ¿no? Sí, soy Fernanda. Lo que no pude mandar, Mari, fue lo que me pediste. No me deja compartirlo. A ver, Mándalo por espérate, voy a mirar. el... Mándamelo a mi... ¿Me lo puedes mandar a mi WhatsApp? Sí, te lo mando enseguida. Y Ahí voy a lo ver si lo puedo proyecté. poner yo. Lo acabo de proyectar en todo caso, pero te lo mando. Vale, igualmente mándamelo a ver si yo puedo poner el link. Ok, espérame. A mí es que la verdad que a mí las cartas me salvan mucho. Es que con las cartas consigue ver cosas. Además, yo creo que la frase esa de no es lo mismo hablado que ver, no es lo mismo hablar que verlo, ¿no? Es que no es lo mismo hablar que ver. Al final, todo lo que hablamos, necesitamos simbolizar las cosas. Pero yo tengo una tos. Te lo acabo de mandar por WhatsApp. Sí, pero tienes el enlace para apuntarse al curso. Parcube.com, porque depende del país. Ah, vale, es verdad que se me olvida. Ah. Sí, tienen que ingresar a parcube.com y seleccionar el país. No, no deja, no deja. Sí. Pues pon el www.parcube.com y que quien esté interesado que ingrese ahí para lo del curso de cartas de Manuel. Y ya os digo, mm, este modelo es bastante complejo, pero creo que llega a sitios donde es difícil llegar como... es que al final lo que te avala es la neurobiología, entonces te avala que no estamos, es decir, que lo que le estoy explicando a un paciente cuando le explico esto es que hay detrás, hay un montón de neurobiología que respalda que el cerebro es como si hubieran dos mundos, entre comillas, ¿no? Entonces, evidentemente, esta forma de poder explicarle a una persona que todo lo que ahora no le beneficia, en el momento le beneficio, que lo pueda ver de esta manera, para mí, de verdad, es que es único. Así que el parkour, punto para el parkour. Bueno, familia, pues os dejamos y muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Chao. Adiós. Gracias. Chao, Chao, chao. Mari, Luego. gracias.